Gracias, Laura. En efecto, Karen, bienvenida, muy buenas noches. Gran premisa. ¿Dónde, cuándo, en qué momento se inventaron los sexos? No estamos hablando de géneros, no, estamos hablando de sexo. Sí, la pregunta de sexo, yay. Y además es viernes. La pregunta del millón, por supuesto, ¿por qué se dice que existen dos orientaciones sexuales? ¿Acaso existen cerebros rosas y azules? El cerebro de cada persona es un mosaico de características únicas donde el sexo, entendido como un conjunto de cromosomas y propiedades vinculadas con la reproducción, es un factor más que influye en su constitución, pero no la determina. Esa es una de las premisas que plantea la biotecnóloga Lucy Xia en su libro La invención de los sexos, cómo la ciencia puso el binarismo en nuestros cerebros y cómo los feminismos pueden ayudarnos a salir de ahí. Tenemos estudios que invalidan una categorización binaria de los cerebros, y esto por la alta plasticidad que nos caracteriza como especie. La plasticidad es la facilidad con la que incorporamos experiencia a nuestro organismo en general y sobre todo a nuestro cerebro, que es el órgano más plástico que tenemos. ¿Por qué y cómo se determinan los sexos en la naturaleza? Esta pregunta es motivo de debate e investigación en la actualidad, con una crítica al discurso neurocientífico dominante que hace una marcada diferencia sexual entre hombres y mujeres. La investigadora Lucy Xia considera que los patrones masculinos y femeninos, delineados por la neurociencia y la visión clínica, así como por las polarizaciones de los roles sociales, agudizaron las diferencias estructurales y funcionales de los cuerpos propias de la especie. Decimos que las normativas de género entonces son tan profundas que en realidad pueden estar dando cuenta de esos patrones masculino y femenino que pensamos que son naturales. Y en vez de ser naturales, resultan de prácticas generizadas. ¿Y esto por qué? Porque las prácticas generizadas no son superficiales y no se quedan solamente en lo conductual, sino que al mismo tiempo se traducen molecularmente. Lo que sugiere esta plasticidad entonces es que nuestros cerebros son dinámicos, que aprenden y que no están determinados. De acuerdo con la investigadora, esta diferencia importa en el ámbito clínico porque da cuenta de la forma de enfermar que puede ser distinta entre cis varones y cis mujeres, es decir, entre quienes se identifican con el género que les fue asignado al nacer. Sin embargo, plantea que el desarrollo de la categoría sexo es un obstáculo y el término naturalizó conexiones entre genitalidad y habilidades cognitivas conductuales. La forma correcta de criticar entonces esta categoría, es decir, vamos a medir las variables que tengan relevancia clínica en un estudio y que pueden ser las que hoy estamos vinculando al sexo, pero la idea de sexo en sí, como tal, hay que desplazarla, porque lo que está asumiendo esta categoría es que a una cierta genitalidad le corresponde un cierto estado cognitivo. La pregunta es, ¿cuánta biología hay en el comportamiento? Al ver un cerebro, nunca vamos a poder adivinar cómo se siente una persona, lo que desea una persona, cuáles son los intereses de una persona. ¿En dónde buscamos eso? ¿Cómo se describe biológicamente mi estar contenta, mi estar motivada, mi estar con miedo? ¿Solo se reduce a una estructura cerebral que se prende o se apaga? Esas correlaciones reduccionistas son las que busco criticar a lo largo del libro.